Vamos a dar arranque al día de hoy con un módulo que es muy lindo, con disertantes muy importantes, así que estamos muy contentos de estar acá. El módulo de hoy es Avances en el diagnóstico y monitoreo de la enfermedad inflamatoria. Y vamos a dar lugar, en primer lugar, a la doctora Yamil Sabana, sí, que es del Hospital Universitario de Muta Terrassa, Barcelona, y que es la futura presidenta de GTQ. Así que adelante, Yamil. Buenos días a todos. Espero que el nivel de ilusión siga igual que el de ayer. La verdad es que ha sido una reunión fantástica. Quiero, cuando tenga mis diapositivas, por favor, agradecer también al comité organizador por permitirme revisar este tema del que no me había dedicado a profundidad y, sobre todo, hablar de este tema teniendo una de las expertas mundiales de este tema, la enfermedad inflamatoria intestinal preclínica, que es Joana Torres. Intentaré hacer la revisión todo lo buenamente que pueda y que sea muy fácil de entender. No tengo diapos. Yo me las sé más o menos, ¿eh? Puedo ir diciendo. Bueno, es que... Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad progresiva y creo que a día de hoy toda la gente que nos dedicamos al manejo de los pacientes que padecen esta enfermedad lo tenemos claro. Voy a enseñarles una figura, que es una figura que veremos hoy, hemos visto ayer y la seguiremos viendo mucho, que es aquella figura donde vemos la progresión de la enfermedad inflamatoria intestinal y está vinculada concretamente a la enfermedad de Crohn, pero hay muchos grupos que mantienen que esto también es así en la enfermedad, en la colitis ulcerosa, porque hemos visto que, y eso es una cosa que podemos ver con el uso de la ecografía intestinal, que no todo es mucosa, que también con el tiempo puede llegar a cronificar y a perder función un colon desestructurado en pacientes con colitis ulcerosa, pero no vengo a hablar ahora de la progresión de estas dos enfermedades, sino toda la otra parte de la gráfica, que veremos también más adelante, que es esta ventana de oportunidad donde empieza la inflamación y donde probablemente sí que podríamos incidir para cambiar lo que todos queremos, que es la historia natural de la enfermedad. Bueno, sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal se da en una persona que tiene una predisposición genética, que esto nos viene dado por obra y gracia de nuestros padres, y que tenemos una predisposición a una respuesta absolutamente desproporcionada a nuestra propia flora bacteriana, que no la reconocemos, y que esto hace que tengamos una inflamación desproporcionada y autoperpetuada. Todo esto se da para poder entender por qué a la larga pasan estos fenómenos que desembocan en lo que conocemos fenotípicamente como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Y yo sigo, ¿eh? Bueno, yo sigo. Entonces, es verdad que sobre todo hay una... Y es que... Ya, muy bien, gracias. Es que si no se hace difícil, porque yo voy hablando, pero esta es la gráfica que les comento, que veremos muchísimo, que es la gráfica que indica que la enfermedad inflamatoria es progresiva, y vamos a hablar sobre todo, no tanto del inicio del tratamiento precoz, sino de la etapa anterior, la primera parte de esa ventana de oportunidad. Y es que es porque esto quería yo enseñarles, que es una gráfica que nos enseña Joana sobre los factores que empiezan a aparecer antes de que empiece la enfermedad, ¿no? Tenemos factores de riesgo que, como dije, vienen determinados y no podemos hacer nada, o sí. Factores del medio ambiente, el inicio de la enfermedad y la expansión de la enfermedad. Incluso aquí nos hacen esta pregunta, ¿no? Si realmente la prevención es la mejor manera de modificar la historia natural de la enfermedad. Y si vemos concretamente más a detalle qué es lo que sucede, otra gráfica que también nos ha generado Joana, es tenemos una predisposición genética, pasan en el medio ambiente situaciones como, por ejemplo, el que el paciente que sea fumador para la enfermedad de Crohn, pero también hay cosas como la polución o el estrés, la teoría de la higiene y también el hecho de que una persona tenga o no tenga unos factores de dieta y de vida saludables, que quizás aquí sí que podemos hacer la mayor parte de nuestra incidencia, porque luego ya empieza esta pérdida de la tolerancia epitelial, esta pérdida de la disrupción, esta disrupción del epitelio, esta pérdida de tolerancia de nuestras propias bacterias, y ya empieza esta inflamación al inicio subclínica que aparecen con los pacientes que están asintomáticos pero ya tienen inflamación, y aquí ya empieza la enfermedad. Para ver todo lo que influye podemos ver esto como una capa de una cebolla, ¿no? Como una cebolla con capas y distintas capas. Entonces, hemos visto que hay
factores que influyen a largo plazo y factores que son más bien intermedios. A largo plazo, por ejemplo, el hecho de que sea un parto por cesárea o el hecho de vivir en zonas urbanas. Lo siento, Maricel, pero eso es un factor de riesgo importante para largo después tener enfermedad inflamatoria intestinal, y el uso múltiple de antibióticos. Y de riesgo inmediato tenemos el consumo alto de grasas, como he dicho, el fumar en la enfermedad de Crohn, y la infección por citomegalovirus. Son virus de la familia de los herpesvirus, igual que el Epstein-Barr, y por ejemplo el Epstein-Barr se asocia al inicio de una hepatitis autoinmune. Se ha visto que el CMV podría dar inicio a esta afectación inmunológica que dé lugar a la enfermedad inflamatoria intestinal. Luego, en la siguiente capa tenemos el afecto que tienen todos estos factores en la microbiota. Ya sabemos que sin bacterias es imposible tener inflamación. Y después, lo que les decía, nosotros nos vienen dado el genoma no lo podemos evitar, esto ya es obra y gracia de nuestros padres, pero sí que hay unas modificaciones de cómo se presenta el genoma, y esto es la epigenética, ¿no? La acetilación, la metilación, las histonas, esto está afectado por el tabaco, por el estrés, por la polución. Y luego la genética, si encima tienes una genética, una variante genética de riesgo, como puede ser el NOT2 o el CAR9, tienes muchos números de lotería, compras muchos números de lotería para tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos ya a ir de lleno a la evidencia que demuestra que ya hay alteraciones antes de tener enfermedad. Y eso es un estudio que encuentro muy elegante. No sé si todo el mundo está al día de esto. Es la cohorte PREDICTS, que son pacientes, bueno, son individuos de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, que lo que hacen es recoger sangre de estos individuos durante todos los años, su control habitual de salud. Y ellos donan sangre para el estudio. Y es una seroteca enorme que tienen. Entonces, después de 10 años de seguir estos individuos, lo que hacen es mirar personas que han generado la colitis ulcerosa y los individuos que a los 10 años no han tenido colitis ulcerosa. Y lo que ven es que ya hay una presencia de anticuerpos antiintegrina, incluso 10 años antes del diagnóstico de una colitis ulcerosa. Y no solamente eso, sino que este marcador se asocia a mayor utilización de esteroides, a mayor riesgo de hospitalización, a mayor necesidad de intensificación al tratamiento, es decir, es un factor de mal pronóstico. Siempre hemos dicho, la gente que nos dedicamos al estudio de los factores de riesgo, de que nos llegan muy tarde. Es decir, un paciente que usa corticoides es un factor de riesgo para que el ingreso hospitalario vaya a acabar peor. Pero ya nos llega en el momento del ingreso, entonces es algo que no podemos modificar. Pero quizás este factor de riesgo que aparece tan temprano como 10 años antes, nos está diciendo, primero, cómo empieza la enfermedad, y segundo, quizás en un paciente que tiene muchos boletos de lotería, ¿no?, familiar de primer grado de una persona con enfermedad inflamatoria intestinal, probablemente tengamos que empezar un tratamiento precoz o incluso incidir mucho en los factores medioambientales. Luego, más o menos de la misma línea, se presentó ahora en la ECO, sabemos que la PSC, eso, la colangitis esclerosante primaria, perdón, la colangitis esclerosante primaria es una enfermedad que se asocia mucho, incluso aquí en América, yo tengo la sensación de que es mucho más frecuente asociada a la colitis ulcerosa que en el resto del mundo, y no entiendo por qué, es una cosa que siempre hemos discutido con la gente en Ecuador. En este estudio lo que se hace es mirar los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria asociada a la colitis ulcerosa y ven este marcador, este antiintegrina, y ven que son muy similares a los pacientes que tienen colitis ulcerosa, pero que se diferencian muy bien de aquellos pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria no asociada a la colitis ulcerosa, y que aquí podemos ver cómo a mayor nivel o valor de estos anticuerpos antiintegrina tenemos mayores niveles de fosfatas alcalinas, es decir, también se asocia a una enfermedad hepática más grave. Otro factor, este es un estudio de Inglaterra, donde en sujetos le están sacando suero durante 10 años y ven tan temprano como 7 años antes del diagnóstico que los pacientes con Crohn tienen un aumento del número significativo, con sujetos que no tienen enfermedad de Crohn, un aumento significativo en el número de plaquetas, y a los 4 años antes de empezar la enfermedad un aumento significativo de la calprotectina fecal y la proteína C reactiva. Lo mismo pasa en la colitis ulcerosa, pero son 3 años, es decir, tenemos 7 años de oportunidad en sujetos que generarán una enfermedad de Crohn y 3 años aquellos que tienen colitis ulcerosa. Otra persona muy relevante en el estudio de la enfermedad inflamatoria preclínica, y esto es un orgullo para todos nosotros, es Yago Rodríguez Lago. Es una persona
muy importante para nosotros, de la cantera de GETECO, de la que oirán muchísimo. Este es un estudio de revisión que lo hizo junto a Manu, en el que nos indica que no solamente tenemos anticuerpos antiintegrina, sino muchos más que podrían ser biomarcadores y que nos dan también pistas de qué es lo que sucede para que empiece la enfermedad. Luego también se nos han sugerido que hay unas firmas proteicas donde se podrían hacer para saber si el paciente tiene mayor riesgo o menor riesgo de generar la enfermedad. También, y veremos más adelante, los pacientes, a pesar de no estar diagnosticados, incluso 5 años antes del diagnóstico, ya consultan más al médico, usan más corticoides, van más a la atención primaria. Y además nos ponen en evidencia vías que quizás no teníamos tan claras, que empiezan la inflamación y que no son inflamatorias propiamente dicha, como por ejemplo la permeabilidad intestinal, la función lisosomal y evidentemente la respuesta inmune innata. Y como dije, es probable que sí que podamos influir en la genética. Este es un estudio precioso en el que han ubicado a los pacientes en 3 factores de riesgo, en 3 grupos, ¿no? En el grupo de pacientes que tienen alto riesgo genético, mediano riesgo genético y bajo riesgo genético para la enfermedad inflamatoria intestinal, y luego también un grupo de personas que tienen un estilo de vida correcto, mediano e incorrecto. Entonces, lo que vemos, y vemos evidentemente que a mayor riesgo genético o peor estilo de vida, pues tienes mayor riesgo de tener enfermedad inflamatoria intestinal. Pero lo importante del estudio es la gráfica de aquí. En la parte de arriba vemos que una persona, y eso es mucho más significativo en el Crohn, para la enfermedad inflamatoria intestinal, si tienen bajo riesgo genético pero se porta mal, su riesgo de tener enfermedad casi se iguala a aquella persona que tiene todos los números de lotería. En cambio, si una persona que tiene muchos números de lotería porque tiene un perfil genético muy importante para riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, si lo hace mejor, reduce significativamente su riesgo. Es decir, que probablemente en estas personas sí que podríamos ser mucho más insistentes en que tenemos que tener hábitos de vida más saludables. Evidentemente, y es por eso que se nos sugiere que debemos hacer de esto a nivel poblacional, porque, por ejemplo, el estrés, la polución y un hábito de vida insaludable es una cosa que nos afecta a todos los seres humanos, no solamente a las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, pero viendo esto también se nos dice que en pacientes que podrían tener factores de riesgo para en un futuro tener enfermedad inflamatoria intestinal, como he dicho, por ejemplo, ser familiar de primer grado de una persona que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que tener muy claro, tener muy presente los signos de que este paciente puede empezar teniendo ya una enfermedad inflamatoria. Y quizás aquí es muy importante estos modelos de predicción que están empezando a salir, donde te dicen que el paciente qué números tiene para acabar de tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Y además también es parte de la prevención que el tratamiento sea precoz. Y si ya no podemos evitar que la enfermedad aparezca, por favor, intentar no retrasar el diagnóstico. Afortunadamente, en España cada vez hemos reducido más el tiempo del diagnóstico de la enfermedad, que de las dos, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, cuesta más diagnosticar, que es la enfermedad de Crohn. Recientemente se han descrito que tardamos 5 meses en un promedio en diagnosticar pacientes con enfermedad de Crohn, pero es que en Italia tardan casi 1 año. Y hay otras enfermedades, como por ejemplo la hidradenitis supurativa, que pueden llegar a tardar 7 años. Y esto es una cosa que para la calidad de vida del paciente y para poder darle un tratamiento adecuado es inadmisible. Como yo les comentaba, aquí también es un artículo que se hizo, que lideró Yago Rodríguez Lago. Vemos que los pacientes que tienen una enfermedad preclínica, hasta 5 años antes del diagnóstico, ya van mucho más a su médico de cabecera y utilizan muchos más corticoides, es decir, tiene un impacto directo en el sistema sanitario. Aquí, por ejemplo, se hace una revisión de todos estos pacientes que hacemos una colonoscopia por X motivo y llegamos al hilo y tienen una ileitis que evidentemente era asintomática. Entonces, esta es una revisión sistemática en la que se ve que la prevalencia de los estudios que se han hecho hasta el momento es de 1.6. Entonces, lo que nos comentan aquí es cómo deberíamos actuar y nos proponen un algoritmo que me parece muy significativo. Primero, deberíamos mirar potenciales factores asociados a tener una ileitis, como puede ser una infección, utilización de antiinflamatorios o el hecho de que un paciente fume. Después, si vemos, y además obtener una calprotectina fecal para poder corroborar esto posteriormente si tenemos la suerte de que la calprotectina aumente, porque como sabemos la calprotectina en los pacientes que tienen afectado el ilio no es tan alta que en los pacientes que tienen afectado solamente el colon. Luego, si es reversible la etiología y la calprotectina se normaliza, este paciente no necesita nada más.
Pero si es que no encontramos una etiología y la calprotectina volvemos a hacerla a los 6 meses, si es que continuamente está alta, tendríamos que hacer una prueba de imagen para poder mirar cómo tiene el intestino delgado, y si ya tiene inflamación intestinal confirmada por una prueba de imagen, deberíamos tratar al paciente como una enfermedad de Crohn y tratarlo. Entonces nos proponen cómo deberíamos actuar ante un paciente que tiene una afectación absolutamente asintomática a nivel ileal. Y esto no es una cosa solamente observada en la enfermedad de Crohn. En todas las enfermedades como la diabetes de tipo 1, la artritis reumatoide y otras, tenemos una frase preclínica que es absolutamente igual. Unos riesgos genéticos, un aumento de biomarcadores, donde ya te está diciendo la fisiopatología de la enfermedad cuando empieza a alterarse, y unas manifestaciones clínicas que inicialmente pues, puede llegar a ser una artralgia en el caso de una artritis reumatoide, pero que ya nos está dando las pistas de que la enfermedad puede empezar en cualquier momento. Y esto de la enfermedad preclínica también tiene su sentido. Por ejemplo, no tiene nada que ver con enfermedad inflamatoria intestinal, pero este es un estudio de solanezumab, que es un anticuerpo contra el amiloide cerebral. Aquí lo que se hizo fue en pacientes que tenían amiloide cerebral aumentado, pero no tenían ninguna escala de demencia, que estaban entre 65 y 85 años, se les dio este fármaco randomizado contra placebo y se vio la evolución a 2 años al aparecimiento de demencia. Se demostró que no hay diferencias, pero bueno, ya es una primera aproximación muy interesante de dónde podemos utilizar el estudio de la enfermedad preclínica y poder intentar cambiar el rumbo de una enfermedad que además en el caso del Alzheimer es demoledora, sobre todo para la familia. Hay muchos grupos, como por ejemplo el proyecto GEM, que es un proyecto canadiense también poblacional, donde por ejemplo aquí podemos ver que incluso desde los 3 años y hasta 10 años antes, los pacientes llegan a tener una pérdida de la permeabilidad intestinal, un aumento de la permeabilidad intestinal demostrado con el ratio de lactulosa manitol, y esto viene de estos estudios donde se hace este estudio en orina y pueden ver que en pacientes absolutamente asintomáticos ya empiezan a explicar manifestaciones fisiopatológicas de la enfermedad. Y por último, hablarles de Yago Rodríguez Lago otra vez. Este es un estudio de la enfermedad inflamatoria preclínica que lo estamos llevando a cabo en GTQ. Es un estudio es de nuestro estudio más grande el que estamos haciendo, que va sobre la historia natural y las características inmunológicas y genéticas de la enfermedad preclínica, y donde vamos a hacer estudios a nivel basal a los 6 meses, a los 12 meses y durante 10 años, cada 6 meses con biomarcadores, tanto serológicos, con microbioma, en algún caso haremos biopsia y además hacemos también la genética. Genética que, como hemos visto, no solamente es la que nos viene establecida, sino también esta genética funcional que son transcritos de RNA o, por ejemplo, las single cell RNA. Y además, como son pacientes asintomáticos, hacemos una propuesta de tratamiento donde trataremos a los pacientes o bien con tratamiento tópico salicilatos a dosis medias altas en la colitis ulcerosa o bien con budesonida en la enfermedad de Crohn. Estamos por empezar ya el estudio y esto nos llena de orgullo y satisfacción, y espero poder demostrar los resultados en la próxima reunión que tenga con ustedes. Para terminar, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que tiene un alto impacto en la calidad de vida de las personas que la padecen. El diagnóstico precoz y el abordaje temprano son fundamentales para intentar cambiar el curso de la enfermedad. Existen cambios moleculares inmunológicos que aparecen incluso años antes de la primera manifestación de la enfermedad, y es probable que prevenir sí sea una estrategia para el cambio en la evolución de esta enfermedad. Y por último, yo pienso que vivimos todos momentos muy emocionantes en el estudio profundo de la fisiopatología de la aparición de la enfermedad inflamatoria intestinal, y estoy segura que mucho más y mucho mejor está por venir. Muchas gracias.